Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar esta bellísima y profundísima enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la que nos revela el poder de la palabra. Después de leerla vamos a reflexionar junto con una reflexión de un hermano en la fe que creo que es bellísima y les va a gustar mucho. Vamos a ellos. Lucas 11, 27, 28. Fíjense, 2 versículos solo, lo que dice. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a reflexionar, hermanos, hermanas en la fe. Bienaventurados más bien los que escuchan las palabras de Dios y la guardan. Y la guardan en su corazón y la cumplen. Ante una gran alabanza a las cualidades físicas de la Santísima Virgen, que dijo la mujer, que dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ante esta alabanza de estas cualidades físicas de la Santísima Virgen, que llevó en su seno y crió al niño Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antepone a ello el fiat, el hágase de la Santísima Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Y es que la Santísima Virgen María escuchó la palabra de Dios por medio del ángel San Gabriel y la guardó. Aquí vamos a ver el poder que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de la palabra. La palabra, la guardó la Santísima Virgen, no solo en su mente, la palabra de Dios, que decía el ángel San Gabriel, la guardó en su corazón, la guardó en su alma, la palabra, y también en su seno, en su seno. La palabra de Dios, Jesucristo, el Verbo eterno, es guardado en el seno de María, porque la Virgen escuchó la palabra de Dios y cambió y salvó el mundo al hacer caso a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjense qué similitud con la creación del universo. Cuando nuestro Señor Dios, Hijo, dijo, Espíritu, dijo, hágase. Hágase, dijo la Virgen, según tu palabra. Antes de todo, hace 14.000 millones de años, antes del Big Bang, no existía nada material. ¿Qué existía? Existía un ser viviente y un ser consciente. Vamos a leer Juan un momento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense la similitud que Dios crea todo el universo
y después Dios crea al Dios viviente con la palabra que recibe la Santísima Virgen. Fíjense qué belleza, qué maravilla. Y hay más, hermanos, hay más. Seguimos con Juan, porque la misma palabra que se convierte en el seno de María, en el Hijo de Dios, esa palabra nos convierte a nosotros, a cada humano que crea y reciba la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, le convierte en Hijo de Dios. Fíjense lo que dice aquí Juan: mas a todos los que le recibieron, a nuestro Señor Jesucristo, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. A nosotros nos transforma de la misma manera que transforma el seno de la Virgen María. Nuestro cuerpo es el seno del Hijo de Dios que somos si recibimos a nuestro Señor Jesucristo, si nos transformamos y le creemos con la palabra. Y nos convertimos en hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense la obra de Dios. El universo, el mundo, el Hijo, el Dios viviente, y los hijos de Dios, los hermanos pequeños del Hijo. Todo creado con la palabra. Es una revelación bellísima, es la obra de Dios, es increíble, hermanos, hermanas en la fe, lo están viendo. Claro, ser hijo de Dios es decir como la Santísima Virgen: he aquí el esclavo del Señor, he aquí, Señor, como dijo la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. En mi seno, en el seno de mi cuerpo, que nazca el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que soy si creo, si guardo la palabra, si creo en Jesucristo. Con el mismo Espíritu Santo que hizo la concepción en la Virgen María, nuestro Padre hace la concepción dentro de nosotros y nos convierte en hijos de Dios, hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser hijo de Dios. Una vez que le creemos, el Espíritu Santo obra el milagro y nos hace hermanos pequeños de Jesucristo y hermanos entre nosotros en la fe. Pero esto es voluntad de Dios. Lo dice aquí Juan, el 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, con la palabra. No es una hermandad entre hombres, no es una fraternidad entre hombres, no es algo que decidan los hombres, no es material. Es necesario recibir a Cristo y creer en su nombre. Fíjense la conexión divina entre el nacimiento del Hijo, el Dios viviente, y el nacimiento espiritual como hijos de Dios, de todos y cada uno de nosotros,
que creamos y recibamos a Dios, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, según la palabra. Lo están viendo, hermanos y hermanas en la fe. El poder de la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y volvemos a lo que le dijo a la mujer que gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ven por qué, hermanos, hermanas en la fe? Los bienaventurados antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bellísima esta reflexión de nuestro hermano en la fe, bellísima. Nuevamente Cristo nos revela que toda buena obra, los hijos de Dios, incluso la encarnación del mismo, es precedida por escuchar a Dios, creer y hacer su voluntad. Es precedida siempre por la palabra. Nuestras obras aparentemente buenas son realmente buenas si hacen la voluntad de Dios, si Dios obra su palabra a través de nosotros, porque le hemos escuchado y dado nuestro consentimiento. Hacer muchas cosas buenas sin estar en esta conexión con la voluntad de Dios es quedarnos en la dimensión material, donde la polilla y la herrumbre destruyen. Mateo 6:19, vamos a leer un momento: tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Escuchemos a Dios, hermanos y hermanas en la fe. Leamos el Evangelio y guardemos su palabra en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, como nos enseña nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y la palabra de Cristo se hará material en este mundo, se encarnará en nuestras obras. Seremos un conector viviente, un conductor entre el mundo espiritual y el material, cambiando y salvando un pedacito del mundo, empezando por nosotros mismos, convirtiéndonos con la gracia del Espíritu Santo en hijos de Dios y hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo y hermanos en la fe. Seremos hijos de Dios, todos entre nosotros, hermanos en la fe y hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que la palabra obre el milagro en el seno de su cuerpo, como obró el milagro en el seno de nuestra Santísima Virgen María, concibiendo a nuestro Señor Jesucristo, pues que así conciba en nosotros el Hijo de Dios, que todos podemos ser, que todas podemos ser. Amén.